Bienvenidos a este segundo video tutorial. Os voy a explicar un poco cómo el programa en el que trabajo. Este programa se llama Paint Tool Set. Lo podéis encontrar en castellano, en inglés o bueno, en el idioma que queráis. Es un programa muy sencillito y que pesa muy poco. Voy a explicaros las herramientas del programa. Casi todas las herramientas las tengo customizadas. Sin embargo, voy a intentar explicaros cómo customizarlas y cómo usarlas. Bueno, la primera herramienta que tenemos aquí es el lápiz. El lápiz, voy a ver qué características lleva. El lápiz es una herramienta muy sencillita. No tiene ningún tipo de modificador y tampoco simplemente se suele utilizar para hacer bocetos o para entintar. Es una herramienta bastante sencilla. No tiene ningún tipo de cambio. Podéis modificar la densidad, si queréis que salga más opaco o menos opaco. Y podéis cambiar el tamaño mínimo. El tamaño mínimo significa que según la presión que ejerzas, tú podrás, el pincel responderá a la presión que ejerzas con la tableta. Bueno, el aerógrafo es prácticamente igual que el lápiz, por no decir igual. Yo de hecho normalmente suelo tintar con el aerógrafo. Podéis cambiar, al igual que en el lápiz, el tamaño del borde. O sea, si el borde es más duro o más suave, por ejemplo aquí, un borde suave, o un borde duro, un borde un poco menos suave y un borde un poco menos duro. Ya según como necesites. Bueno, y voy a empezar a explicar unas herramientas un poquito más complejas. Para eso voy a coger el cubo de color y a rellenar la imagen con un color cualquiera. Este azul tan horrible. El pincel. Las opciones por defecto que vienen en el pincel son un 50% de mezclado, 50% de tamaño mínimo y 80% de persistencia. Esto significa que si cogemos otro color, empezaremos con un color muy parecido al que tengamos de fondo. Si apretamos un poco más, el color será mucho más rojo. Sin embargo, estará mezclado con el color de fondo. Y si apretamos menos, pues estará mucho menos mezclado con el color de fondo. O sea, se verá más el color de fondo. Apretando mucho, apretando muy poquito. Ahora, ¿qué es todo esto de mezclado, dilución, etcétera? Bueno, para empezar, el mezclado es simple, ¿verdad? Es la cantidad de mezcla que tenga la pintura.
Si lo haces muy mezclado, por mucho que pintes, nunca dibujarás nada. Pero esto sirve muy bien para difuminar. Por ejemplo, escogemos un borde suave y vamos a difuminar esta parte de la línea. Así. Y lo difuminamos. Con el tamaño mínimo máximo. Vale. Si lo ponemos sin mezclado, pues mezclará menos, evidentemente. La dilución es, explicándolo como si fuera un material tradicional, es la cantidad de agua que lleva la pintura que estés usando. Es decir, una dilución media, una gran dilución, no, muy poca dilución y mucha dilución. ¿Veis la diferencia? La dilución media tiene más transparencia que la máxima dilución y que la mínima. La persistencia es el color con el que vas a, o sea, si el color con el que estás usado es predominante o no sobre el de fondo. Tiene mucha persistencia, el color no es predominante. Poca persistencia, el color es predominante. Ya con esto y según lo que necesitemos, podemos customizar nuestro pincel a nuestro gusto en el momento que deseemos. Por ejemplo, para dibujar una flor, aquí pongo todas las características a cero. Dibujo el color. Y ahora ya voy modificando las características.
Ay, estoy haciendo una cosa. Ya después podéis combinarlo con otras herramientas. Por ejemplo, bueno, en este caso también para difuminar viene muy bien la herramienta de acuarela, ya que difumina bastante mejor que la del pincel, pero funciona de la misma forma. De hecho, si necesitáis difuminar, os recomiendo que pongáis todos los valores al máximo y que con esos valores trabajéis. La herramienta de acuarela es muy parecida a la del pincel, pero la dilución no funciona exactamente igual. También podéis hacer la difuminación utilizando el aerógrafo si queréis bordes suaves. Si queréis bordes duros, la acuarela, con la que según la presión que ejerzáis sobre el lienzo tendréis una difuminación más suave o más dura. Más o menos, bueno, es un ejemplo un poco sencillo, pero os podéis hacer una idea de cómo se trabaja. Y hasta hoy el tutorial de hoy. Para el próximo día os explicaré cómo funciona el marcador y el cubo de color.